Señoras, señores, muy buenas tardes. La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y la Dirección de Archivo de la Administración Pública de la Presidencia de la República les damos la bienvenida a esta videoconferencia correspondiente al curso virtual Organización y Mantenimiento de Archivos Públicos. El curso virtual tiene por objeto fortalecer los conocimientos y las capacidades archivistas de los servidores públicos sobre la regla técnica nacional para la organización y mantenimiento de los archivos públicos, adquiriendo las habilidades necesarias para gestionar los acervos documentales institucionales que constituyen el patrimonio documental del país. Saludamos al equipo de la Dirección de Archivo de la Administración Pública de la Presidencia de la República, quienes estarán a cargo de la capacitación. Esta tarde contamos con la presencia de Evelyn Carrera, directora subrogante de Archivos de la Administración Pública, a quien doy la palabra para que nos dé la bienvenida y comenzar con esta capacitación. Muchas gracias. Buenas tardes con todos, compañeros. Para nosotros, como Presidencia de la República, es un honor poder brindar esta capacitación. Qué gusto saber que ustedes tienen el interés en aprender esta labor, que es, yo diría, la columna vertebral de todas las instituciones. Como ustedes saben, nuestros actos deben ser respaldados en archivos. Entonces, nosotros estamos haciendo una contribución muy importante para el tema de transparencia, rendición de cuentas y pues un gusto que sepan, que valoren esta labor archivística. El día de hoy estamos con nuestro especialista, el abogado Cristian López, quien será el encargado de dar esta capacitación en el tema que es la normativa relacionada para la implementación de la regla técnica. También nos está apoyando nuestra compañera Ana María Romero. Vamos a estar aquí apoyándoles para cualquier inquietud, cualquier duda. Por favor, sepan que esta dirección siempre está con las puertas abiertas para que se implemente adecuadamente la normativa vigente en archivos. Le doy paso a Cristian, que será la persona encargada de esta capacitación. Buenas tardes, bienvenidos. En efecto, como decía Evelyn. Permítame, te robo Por favor. 2 minutos. Agradezco, agradezco a Evelyn sus palabras, pero quiero presentarles a nuestros compañeros haciendo un resumen sintético de quién es Cristian López. Permítame, él es abogado de los tribunales y juzgados de la República, licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, con 18 años de experiencia en la administración pública, actualmente desempeñando las funciones en la dirección como especialista de asesoría legal, principalmente asesorando sobre el alcance de las disposiciones de las reglas técnicas, RD. Ahora sí, doy la bienvenida al abogado Cristian López para empezar con nuestra capacitación. Muchas gracias por compartirnos. Muchas gracias a ustedes también. En efecto, como se ha mencionado, lo trascendental aquí, lo que pretende esta reunión, es que ustedes cuenten con insumos para la práctica día a día, producto de nuestra experiencia y humildemente del conocimiento que tenemos. Hemos visto la necesidad de ir puntualizando algunos aspectos de algunos de los cuerpos legales existentes en nuestra legislación, ya que, como ustedes saben, es bastante extensa, pretendiendo, por supuesto, de que estos insumos ustedes puedan aplicarlos en la gestión que respalda las actividades y atribuciones que cada uno de nosotros tenemos como servidores públicos, ¿sí? Entonces, sin más, vamos a compartir la presentación para ir comentando un poco más del articulado que les mencionamos. Mi Pili, tal vez me puede confirmar si está habilitado para compartir. Sí, está habilitado para compartir, Anita María, por favor. Listo, vamos a proceder a compartirles nuestra pantalla. Un momentito, está abriendo la presentación.
hasta que puedan compartirnos nuestros compañeros. Pido a los compañeros que ingresaron con el nombre del teléfono, número de teléfono, por favor, renombrar, poner su nombre. Es para nosotros importante conocer con quiénes estamos compartiendo la tarde de hoy. Muchas gracias. Ya lo estamos viendo, Anita María. Si le ponen en pantalla completa, está perfecto. Listo, ya. Perfecto. Perfecto. Vamos a hablar un poco sobre la base legal relacionada con la gestión documental y archivo. La Presidencia de la República, mediante acuerdo 107 del 10 de abril del 2019, emitió la Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos. Esta fue publicada en el suplemento del Registro Oficial 487 de 14 de mayo del 2019. Es de uso y aplicación obligatoria en todos los organismos y entidades e instituciones del sector público y privado en los que el Estado tenga participación. El objeto es normar la organización y mantenimiento de los archivos públicos en cada una de las fases del ciclo vital del documento, a fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos de autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad de los archivos. La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 226, nos habla que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras, los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar las acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público, ¿sí? Aquí me va a permitir enfatizar tanto la obligatoriedad del cumplimiento de estas disposiciones de la regla técnica para las entidades sujetas al ámbito de aplicación, que no son más que todas las instituciones del Estado, ¿sí? Los GATS municipales, provinciales, parroquiales, como podemos ver, según estas disposiciones, son parte del servicio público. Esto para aclarar varias de las consultas que hemos recibido en reiteradas ocasiones. Sin más, que quede claro esto entonces, ¿sí? Por lo tanto, su obligación tiene el carácter de como tal para que sea cumplido cada uno de sus procedimientos. Así también el artículo 379 nos habla que son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos y objeto de salvaguarda del Estado, entre otros, los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico y paleontológico. La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el artículo 4, numeral 6, nos habla sobre qué es información pública y nos dice que todo tipo de dato en documentos de cualquier formato final o preparatoria que haya sido o no generada por el sujeto obligado, que se encuentre en poder de los sujetos obligados por esta ley, contenidos creados u obtenidos por ellos, que se encuentren bajo su responsabilidad y custodia o que se hayan producido con recursos del Estado. ¿Sí? No nos olvidemos entonces, todo lo que producimos con recursos del Estado es información pública. Los principios de esta ley, dentro de los principios que nos habla el artículo 5, hemos resaltado los del literal A y C. Respecto a la accesibilidad e integridad, la información entregada debe ser completa, comprensible, útil, fidedigna,
veraz y estar disponible en formatos accesibles a través de un sistema de búsqueda simple y eficaz. Y también el principio de la celeridad nos menciona que la información debe ser suministrada en el menor tiempo posible, evitando dilaciones indebidas y a través de procedimientos simples y expeditos, garantizando que sea otorgada cuando sigue siendo relevante, acorde a los derechos relacionados con la participación ciudadana. En cuanto al derecho de acceso a la información, la LOTAIF nos menciona que comprende el derecho a buscar, acceder, solicitar, investigar, difundir, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir información. Toda la información producida, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones establecidos en la ley. El derecho de acceso lo vamos a ver cuándo. O por qué nomás tenemos derecho de acceso a la información. Entonces, esta se deriva en a ser informadas si los documentos que contienen la información solicitada obran o no en poder de la autoridad pública. Si dichos documentos obran en poder de autoridad pública, se les comunique en forma expedita. Apelar la no entrega de información física y o digital. A solicitar información sin tener que justificar las razones por las cuales se solicita. A no ser sujeto de discriminación, a obtener la información en forma gratuita y con un costo que no exceda el generado por la reproducción de los documentos. Los sujetos obligados deberán promover, garantizar, transparentar y proteger el derecho de acceso a la información pública, permitir su acceso y proteger los datos reservados, confidenciales y personales que estén bajo su poder. Y para ello, deberán cumplir con todas las obligaciones y procedimientos establecidos en la presente ley. Los organismos y entidades obligados, en aras de garantizar la transparencia de su gestión, deberán atender los pedidos de información relacionados a la atribución fiscalizadora de la Asamblea Nacional según el plazo previsto en la presente ley. El alcance a la información. La LOTAIF en el artículo 35 nos dice: la solicitud de acceso a la información no implica la obligación de las entidades de la administración pública y demás sujetos obligados señalados en la presente ley a crear o producir información con la que no dispongan o no tengan obligación de contar al momento de efectuarse el pedido. En este caso, la institución o entidad comunicará motivadamente que la denegación de la solicitud se debe a la inexistencia de datos en su poder respecto a la información solicitada. Esta ley tampoco faculta a los peticionarios a exigir a las entidades que efectúen evaluaciones o análisis de la información que poseen, salvo aquellos que por sus objetivos institucionales deban producir. No se entenderá producción de información a la recopilación o compilación de información que esté dispersa en los diversos departamentos o áreas de la institución, para fines de proporcionar resúmenes, cifras estadísticas o índices solicitados por el peticionario. En cuanto a la denegación de la información, el artículo 36 menciona que la denegación de acceso a la información o la falta de contestación a la solicitud por parte de los sujetos obligados en disposición a la presente ley dará lugar a la gestión oficiosa, así como a la acción constitucional dispuesta en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y acciones legales de las cuales se crea asistido, a fin de ejercer y garantizar el cumplimiento de sus derechos
sin perjuicio de las responsabilidades a las que haya lugar. Podemos ver, varias son las disposiciones y alternativas en pos de garantizar el derecho a la información. La gestión oficiosa está implementada como un tema algo sui generis, algo dinámico, algo novedoso, en la nueva LOTAIF que fue publicada el 7 de febrero del 2023. Esa la encontramos en el artículo 40 y nos menciona que cualquier solicitante que considere que su solicitud no haya sido atendida de conformidad con la calidad dispuesta en esta ley o que existe ambigüedad en el manejo de la información expresada en los portales informáticos o en la información que se difunde en la propia institución, podrá exigir la corrección en la difusión ante la misma institución, la cual tendrá un plazo de 10 días para atender dicha solicitud. De no hacerlo, podrá solicitarse la intervención del defensor del pueblo, a efectos de que se corrija y se brinde mayor claridad y sistematización en la organización de esta información. La validez de los documentos electrónicos. La Ley de Comercio Electrónico, en el artículo 2, menciona que los mensajes de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos, en concordancia con lo dispuesto en su artículo 14, que menciona que la firma electrónica tendrá igual validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita. Esto, por favor, tomar en cuenta, ya que es una de las consultas más recurrentes que nosotros tenemos respecto a la validez de nuestras actuaciones, ya sea con firma electrónica o firma física, según el tipo de documentación. Y como vemos, ambas tienen reconocimiento y validez jurídica. El artículo 52 nos dice que los mensajes de datos, firmas electrónicas, documentos electrónicos y los certificados electrónicos nacionales o extranjeros emitidos de conformidad con esta ley, cualquiera sea su procedencia o generación, serán considerados medios de prueba. Así también, el Código Orgánico General por Procesos, en el inciso segundo del artículo 115, menciona que los expedientes electrónicos deben estar protegidos por medio de sistemas de seguridad de acceso y almacenados en un medio que garantice la preservación e integridad de los datos. Como vamos viendo, se va configurando ya no solo la obligatoriedad de quiénes son las entidades y los sujetos obligados dentro de su ámbito de aplicación. ¿Sí? Ya vemos también el reconocimiento y validez jurídica del tipo de documentación existente en nuestra legislación, como es el documento físico y electrónico, sino que también todo el aparataje del sistema de almacenamiento para garantizar la preservación e integridad de los datos. Son aspectos que van a motivar a las áreas requirentes, sobre todo a gestionar para que se implemente esto de manera legal dentro de cada institución. Así también el decreto 981 en su disposición segunda establece que las autoridades, funcionarios y servidores públicos deberán contar obligatoriamente a su costo con un certificado de firma electrónica para persona natural válido. El acuerdo 17 en su artículo 4 del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Mintel, como ente rector de gobierno electrónico, dispone que los documentos suscritos por más de una persona deberán ser firmados electrónicamente por todos los involucrados, ¿sí? Como podemos ver, no se establece ninguna salvedad sobre la posibilidad siquiera de que exista un documento que al ser electrónico tenga que ser suscrito físicamente porque atenta contra la integridad del mismo. El acuerdo 13 del 2019 de la Contraloría General del Estado, el artículo 2, dispone que la documentación generada mediante archivos digitales, electrónicos o desmaterializados
tendrán el mismo valor jurídico que los documentos físicos, ¿sí? Como vemos, entramos al ámbito del ente controlador y estas disposiciones, por supuesto, nos respaldan nuestra gestión sobre la validez y reconocimiento que tienen los documentos electrónicos. Así también su artículo 5 dispone que las entidades, organismos y dependencias del sector público ajustarán sus procedimientos y operaciones e incorporarán los medios técnicos y tecnológicos necesarios para permitir el uso de la firma electrónica. Y ya vemos quiénes son la obligatoriedad para las instituciones y personas como servidores públicos. Hemos visto también el reconocimiento legal de la documentación. Vamos viendo que en cuanto a la custodia de la documentación, la LOTAIV en su artículo 10 dispone que la custodia de la información, o respecto a la custodia de información, que en ningún caso se justificará la ausencia de normas técnicas y manejo de archivo de la información y documentación, tanto física como digital. Quienes administren, manejen, archivo o conserven información pública serán personalmente responsables y solidariamente con la autoridad de la dependencia a la que pertenece dicha información y documentación. Y por supuesto, si todos generamos documentación de archivo, todos generamos gestión documental, todos somos responsables, ¿sí? Y más aún, solidariamente con la autoridad de la dependencia. Las normas de control interno de la Contraloría General del Estado en la 405-04, vemos que menciona que la máxima autoridad dispondrá la adopción e implementación de políticas y procedimientos para la conservación y mantenimiento de archivos físicos, magnéticos o digitales, en atención a las disposiciones técnicas y jurídicas vigentes. Así también la disposición 410-17 menciona que los archivos electrónicos o mensajes de datos firmados electrónicamente se conservarán en su estado original, en medios electrónicos seguros, bajo la responsabilidad del usuario y de la entidad que los generó. Para ello, se establecerán políticas internas de manejo y archivo de información digital. Esto observa mucho la Contraloría, sobre todo cuando realiza sus exámenes especiales o procesos de auditoría. El cumplimiento de estas disposiciones, al margen de todas las demás normativas afines, amerita que ustedes tengan muy presente. El artículo 225 del Código Orgánico Monetario y Financiero, en cuanto al archivo de la información, dispone que las entidades del Sistema Financiero Nacional tendrán sus archivos contables físicos, incluyendo los respaldos respectivos, por el plazo de 10 años contados a partir de la conclusión de la operación correspondiente y por 15 años en el formato digital. El Código Orgánico de Finanzas Públicas, así también en lo referente a la retención de documentos y registros, menciona que las unidades de contabilidad de las entidades del sector público conservarán durante 7 años los registros financieros junto con los documentos de sustento correspondientes en medios digitales con firma electrónica de responsabilidad y, de ser el caso, los soportes físicos, siempre con firma de responsabilidad. Y hablando de responsabilidades, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en el artículo 40, ya nos menciona sobre la responsabilidad por acción u omisión, ¿sí? Entonces es preciso recordar que al ser responsabilidades, la de acción es lo que estamos obligados a hacer y la omisión lo que no hemos hecho estando obligados. Las autoridades
dignatarios, funcionarios y demás servidores de las instituciones del Estado actuarán con la diligencia y empeño que empleen generalmente en la administración de sus propios negocios y actividades. Caso contrario, responderán por sus acciones u omisiones de conformidad con lo previsto en la ley. El artículo 45, en cuanto a la responsabilidad administrativa culposa, menciona que se establecerá a base del análisis documentado del grado de inobservancia de las disposiciones legales relativas al asunto de que se trata y sobre el incumplimiento de las atribuciones, funciones, deberes y obligaciones que les competen por razón de su cargo. Como podemos ver, para determinar la responsabilidad administrativa, como todo siguiendo el debido proceso, es imprescindible contar con los respaldos que conformarán o nos permitirán descargar nuestras actuaciones dentro del proceso que se siga, siguiendo, por supuesto, o determinado según el grado de inobservancia de estas disposiciones. El artículo 88 menciona que en caso de que los servidores de las instituciones del Estado impidieren o no facilitaren la actividad de control de los recursos públicos, la autoridad nominadora, a petición del Contralor General, procederá a destituir al responsable y si dicha autoridad no lo hiciera en el plazo de 30 días, desde la fecha de la solicitud, lo hará el Contralor General. Como podemos ver, aquí ya empezamos a hablar de sanciones. Incluso podría tratarse de una de las más graves, que es la destitución. La Ley Orgánica de Servicio Público, en el artículo 22, nos menciona los deberes del servidor público. Dentro de ellos hemos resaltado el literal E, que es velar por la economía y recursos del Estado y por la conservación de los documentos, en general confiados a su guarda, administración o utilización de conformidad con la ley y las normas secundarias. Su reglamento, en el artículo 102, menciona que el servidor, a la fecha de la terminación de la relación de prestación de servicios, procederá a la entrega, recepción de los bienes y archivos que estuvieron a su cargo. ¿Sí? Como vemos, son responsabilidades del servidor público. Esto guarda concordancia con lo determinado en el artículo 59 de la regla técnica, que menciona que los servidores públicos de la entidad deberán entregar a quienes los sustituyan los archivos que se encuentren bajo su resguardo, debidamente inventariados y con la suscripción del acta entrega-recepción, como parte del procedimiento de desvinculación de los servidores públicos. La unidad de talento humano de la entidad deberá solicitar al archivo central el certificado de no adeudo de expedientes, siendo este certificado una condicionante para finiquitar la desvinculación. Ahí cabe una reflexión, ¿no? Si la unidad de talento humano efectivamente conoce sobre esta disposición, está aplicando esta disposición para que se pueda instaurar en la institución, podría ser dentro del documento del paz y salvo, el certificado de no adeudo de expedientes. Así llegamos al proceso o al tema de sanciones. Si bien es cierto, las sanciones varían según la gravedad de la inobservancia o de la acción que ha cometido un servidor público, hemos resaltado las del Código Integral Penal debido a su trascendencia, ¿no? A su delicadeza y fuerza, ya que tiene que ver con la pena privativa de libertad de las personas. Así podemos ver que el artículo 233 dispone que la persona que destruya o inutilice información clasificada de conformidad con la ley será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años.
El servidor público que obtenga este tipo de información será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Cuando se trate de información reservada, cuya revelación pueda comprometer gravemente la seguridad del Estado o la o el servidor público encargado de la custodia o utilización, será sancionado con pena privativa de libertad de 7 a 10 años y la inhabilitación para ejercer cargo o función pública por 6 meses. También vemos que la persona que falsifique, destruya o adultere modificando los efectos o sentido de los documentos públicos establecidos en esta ley para la debida constancia de actos de relevancia jurídica, será sancionada con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Cuando se trate de documentos privados, la pena será de 3 a 5 años. El uso de estos documentos falsos será sancionado con las mismas penas previstas para cada caso. Así llegamos como podemos ver, a resaltar varias de los articulados de las disposiciones que se alinean al día a día en las actividades. Sin embargo, de ello, el marco normativo, como ustedes conocen, es bastante extenso, por lo que sí nos gustaría escucharles sus inquietudes, que participen en experiencias para poder ir profundizando algún tema que a ustedes en particular les motive realizar. Así vamos a ver cómo se atan y se fortalecen al margen de las disposiciones legales. Muchas gracias, Cristian. Invitamos a nuestros participantes. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, que nos cuenten, como dijo Cristian, de las experiencias que ustedes tienen en el archivo de sus municipios. Como les indiqué al inicio, si no se puede, pueden habilitar el micrófono, pueden escribir en el chat. Voy a habilitar los micrófonos. Ahí está, Nidia Córdoba. Permítame un ratito, vamos a... Estimada Nidia, por favor, habilite su micrófono, le escuchamos. Aló, buenas tardes con todos. ¿Sí me escuchan? Le escuchamos perfecto. Bienvenida. Ya, muy amable. En primer lugar, muchas gracias. Gracias por permitirme la participación. Una consulta. El doctor manifestó en su exposición específicamente de la firma electrónica. En el área en el que estoy laborando es en la parte de recepción y de despacho de documentos, donde posteriormente serían ya archivados, ¿no? Sin embargo, al momento de receptar la documentación suelen llegar con la firma electrónica. Sin embargo, ha habido situaciones en que como son documentos en físico, se les ha solicitado al usuario que cambien la documentación con la firma en físico. Entonces, en este caso, nosotros como servidores deberíamos simplemente receptar la documentación a pesar de que sea un documento firmado electrónicamente. Gracias. Gracias por la consulta. Tengamos en cuenta lo siguiente. Un documento electrónico, para que sea válido y tenga su reconocimiento jurídico, como hemos visto, se debe respetar su integridad. Esto se encuentra amparado en el artículo 7 de la Ley de Comercio Electrónico. ¿Sí? Entonces, un documento se mantiene en su ambiente natural y surte este efecto de legalidad. Si yo imprimo un documento electrónico, ¿en qué le estoy convirtiendo? En un documento
físico, por lo tanto, en una copia simple, ya que el documento pierde esa condición, esta calidad, ¿sí? Recordemos que un documento electrónico solo cuando le materializamos tendría esta validez o reconocimiento jurídico, ¿sí? Por lo tanto, al momento de la recepción que nos menciona, el flujo administrativo de su institución deberá fortalecer estos trámites para que tanto clientes internos o externos con firma electrónica puedan acceder en la vía electrónica para que siga el proceso administrativo y el servicio que está solicitando al cual están obligados de brindar. No sé si ahí queda claro o hay alguna inquietud adicional. ¿Puedo yo complementar? Por ejemplo, nosotros aquí en la presidencia tenemos habilitado un correo electrónico para recepción de documentos. Entonces, lo ideal sería que la persona que quiera ingresar un documento firmado electrónicamente a la entidad remita el original, es decir, el firmado electrónico, por este correo y la recepción se haga a través de este medio y de esa manera todas las unidades que van a ser parte de este trámite van a tener el documento original. Por otra parte, no podríamos negarnos a recibir un documento, aunque sea copia, se podría decir, ya que estaríamos yendo en contra de la simplificación de trámites, en el cual nos prohíbe negarnos a recibir las solicitudes de la ciudadanía. Entonces, como archiveros, lo ideal sería tener el documento original. Y las entidades, como decía Cris, deberían generar estos mecanismos para la recepción adecuada de la documentación. No sé Hola, si- buenas tardes. Me Bueno, saludan gracias. desde Zoraida. Espérame un ratito la persona que está desde el municipio de Quinindé, por favor. Yo quiero leer un comentario que nos puso Yolanda Ibujes, en la que dice, en mi GAT, el Ministerio del Trabajo destituyó a un compañero porque una persona de la calle pidió una información y él no la tenía generada. No podía implementarlo porque no tenía, sin embargo, presentó al juzgado la documentación que él tenía, pero eso no le sirvió y lo destituyeron. Ese comentario nos pone Yolanda. Sí, a ver, Pilar, este es un comentario, pero la inquietud no sé cuál en sí cuál sería, porque si bien es cierto, la LOTAIR, como hemos visto, a quienes somos responsables de estas actuaciones administrativas, nos faculta, obviamente, tener y brindar la información acorde al derecho de acceso a la información. En el comentario podemos ver que se menciona que se establece que no tenía porque no le correspondería, podría ser. Entonces, si siguieron alguna acción, no sé cuál es la inquietud que trascendería hacia nosotros. ¿Sí? Porque obviamente si se llegó a judicializar este procedimiento y si fue una omisión de la que sí estaba obligada, probablemente en eso recaería este tipo de sanciones, dando como resultado la sanción por la inobservancia del cumplimiento de sus deberes. Muchas gracias, Cristian. Solo leo una pregunta de Delfa y luego doy paso a Adriana y luego a Richard. Delfa Chávez dice, buenas tardes, si el documento firmado electrónicamente forma parte de un expediente, ¿deberíamos o no imprimirlo? A ver, un documento electrónico es parte de un expediente electrónico, como hemos dicho y vamos a enfatizar con justa razón, respetando el derecho de integridad, ¿no es cierto? Entonces, el expediente de los documentos electrónicos es justamente su expediente electrónico. De los físicos, los expedientes físicos. Si
No sé si la inquietud tal vez va hacia cuando dice tenemos en el expediente, no sé si está aclarando que es un expediente electrónico y necesitan la documentación física, eso no me está quedando muy claro. O exactamente, o llegar si tiene varias documentación, es decir, una generada electrónicamente y otra generada físicamente, por lo tanto estarían consolidando un expediente híbrido, que en ninguna de las dos, o por ninguna de estas dos razones, se elimina la documentación física si se tiene que digitalizar para certificar, se me ocurriría, o para su conformación en algún despacho, el documento electrónico. Lo que deberíamos tener siempre en claro es que lo que decía Cris, el documento debe mantenerse en su estado original, entonces debe cumplir los requisitos que nos dice la regla, su integridad, su autenticidad, su disponibilidad y la autenticidad. Entonces, para cumplir eso, necesitamos tener el documento en estado original. Si es físico, en físico; si es electrónico, en electrónico. Ahora hay expedientes que tienen una mezcla de los dos. Es decir, debemos tener guardados en los dos mecanismos. La parte física, en manera física, y lo electrónico no tenemos por qué imprimir, porque para tener el original necesitamos tener el electrónico, ¿ya? Ahora, la regla técnica en un capítulo, en una parte, sí menciona que para tener un expediente íntegro, es decir, para conocer el orden del proceso, nosotros deberíamos tener la parte física digitalizada para que se una a lo electrónico, y de esa manera tenemos un expediente completo, una historia completa de un proceso, ¿ya? Pero, como necesitamos tener de todo el original, el físico no se va a poder eliminar, se complementa lo físico con lo electrónico. Entonces, siempre tener claro que tenemos que tener los documentos en su versión original y generar los mecanismos de tener expedientes completos. Creo que seguiríamos con la consulta de Adriana. Adriana, por favor, gracias. Gracias. Adriana, no la escuchamos. ¿Escuchan? Hola. Ahora sí, bienvenida. Ok, buenas tardes. Muchas gracias por la capacitación, en verdad es algo que a mí me gusta y me motiva mucho. Desde el GAT El Guabo les saludamos. ¿Sí? Si bien es cierto, la Regla Técnica Nacional de Archivos en su artículo 2 habla sobre el ámbito de aplicación y manifiesta que la regla técnica pues será para el sector público y privado en el que el Estado tenga participación, ¿verdad? En este caso, como GAT, tiene de pronto quizás sea la inquietud de algunos, de hecho ya en algún momento me supieron explicar esta pregunta, pero sí me gustaría, porque de pronto puede existir la inquietud hasta por los demás compañeros míos, ¿no? La obligatoriedad de aplicar esta norma a los gobiernos autónomos descentralizados. Efectivamente, Adriana, el énfasis sobre la obligatoriedad y en concordancia a las disposiciones constitucionales, hemos visto que toda institución que recibe recursos del Estado es una institución pública, ¿sí? En cuanto a la descentralización y autonomía, es para la gestión que ustedes tienen, ¿sí? ¿Quién mejor que ustedes para conocerle eso? Eso no significa que están al margen del cumplimiento o que han dejado de ser instituciones públicas. Por lo tanto, están dentro del ámbito del cumplimiento obligatorio de los procedimientos de gestión documental. Listo, muchas gracias. Y otra preguntita, ¿qué pasa si en la actualidad no se cuenta con una normativa interna? Ok, tenemos la normativa general como tal, pero podemos regularizar en base al general, ¿verdad? Para la aplicación de la misma dentro de los datos, en este caso. Pero ¿qué pasa si no se ha implementado en todo este tiempo? Bueno, es el momento quizás de iniciarlo, pero ¿tendríamos algún proceso o alguna situación de sanción por no haberlo ejecutado? Uno. Y dos, ¿qué pasa con aquellas personas que salieron como de pronto directores y no presentaron la información y se les hizo la cancelación de las liquidaciones? Porque no dejaron, digamos, el archivo, ¿no? Yo sé que todavía no hay una persona de archivo de gestión que es la responsable dentro de las áreas, pero de alguna manera, o sea, sí es como que nos debería un poco también de orientarnos ahí para ver qué acciones tomar en cuanto a que no ha habido ninguna organización, porque creo que para muchas instituciones como esta es una organización nueva que se está dando
y que quizás muchos o pocos estamos recién teniendo conocimiento de la normativa o de pronto no le hemos tomado la importancia la que amerita el caso. Gracias. Con mucho gusto, Adriana. A ver, los preceptos de la ley son que la ley manda, prohíbe o permite. Entonces, todo precepto legal tiene estas condiciones. Y como hemos visto, al existir el ámbito de aplicación y el carácter de su cumplimiento es de obligatorio, por lo tanto es mandatorio, ¿sí? Quiere decir que nadie está al margen de su cumplimiento, por lo tanto el desconocimiento no exime de responsabilidad alguna. Sin embargo, de ello podemos comprender que en el proceso de aprendizaje, de conocimiento y demás, influyen en los trámites administrativos, ¿sí? Es por eso que la primera inquietud sobre las sanciones, efectivamente las sanciones se dan en todo momento y los responsables de cumplir con eso son las autoridades. Por ejemplo, Talento Humano puede empezar a sancionar la observancia o no de los trámites porque son o atañen a la responsabilidad y los deberes del servidor público, ¿sí? Entonces, en su manual interno, en su régimen disciplinario, pueden incorporar estos procedimientos para que sean sanciones que empiezan con sanciones leves, por ejemplo, ¿no? Según el grado de inobservancia. Eso ya queda al interno de la institución. Ahora, las sanciones se dan en gestión documental, claro. En un examen especial, por ejemplo, van a determinarse el grado de responsabilidad conforme al grado de inobservancia. Y ya se citó aquí por alguna de las compañeras también la destitución de la persona que aparentemente tenía la obligación de tener la información en la institución y no la brindó de manera oportuna, y ya nos mencionó que una de las sanciones fue la destitución. Entonces, el grado de sanciones puede ir desde el ámbito administrativo, civil, penal, pecuniario, según cada caso. Entonces, las sanciones no es que exista, yo no apliqué algo y ya tengo. Según la responsabilidad. Yo como institución lidero mi institución. Yo quiero que funcione bien. Todos mis flujos administrativos pretendo de que me den un resultado Buenas tardes. de eficiencia administrativa. Buenas. ¿Se encuentra don Freddy Cabanilla? En que podamos cumplir con nuestras obligaciones. Y según eso es del ámbito de la sanción. Ahora, también hemos visto que las disposiciones de la LOTAIR menciona que no se pueden aducir, que no existen disposiciones para la aplicación de procedimientos de gestión documental porque atañen a la responsabilidad incluso personal para el desenvolvimiento de estas actividades, ¿sí? En el artículo 10. Entonces, si no lo hacen, ahora tienen la regla técnica, ¿sí? Si no lo hacen, o no lo han tenido o no lo han conocido, como se menciona, siempre ha existido su estructura orgánica, su manual por procesos. Quiere decir que cada actividad como servidores públicos, lo que nosotros hacemos es observar nuestro cumplimiento según el puesto el que ocupamos para un correcto desenvolvimiento tanto profesional como institucional. ¿Sí? La otra pregunta me puede recordar, Adriana. Se me fue un poco. No tiene normativa interna. ¿Qué pasa si no hola, sí, le manifestaba qué sucede con las personas. Bueno, hubo una transición, ya hubo un nuevo gobierno ahora, ¿verdad? Hubieron nuevas autoridades, se cambió todo el personal, pero digamos que hubieron funcionarios que de libre nombramiento, remoción salieron y de pronto no dejaron su informe, pero fueron liquidados. Entonces, ¿existe alguna problemática? O sea, la verdad que yo soy de Talento Humano y sí me preocupa un poco esa situación, ¿no? Entonces, es para ir tomando experiencia. Claro, más que eso, hay que reflexionar cómo están los procedimientos internos administrativos para la desvinculación. ¿Por qué? Porque la liquidación es la que reúne un sinnúmero de procedimientos y parámetros internos previos a liquidar justamente, en donde, por ejemplo, la hoja de paz y salvo es la principal. Quiere decir que entre claves, documentos, deudas, préstamos, todo lo que atañe a la gestión interna, se entiende que fue revisada para que proceda la liquidación, el pago de la liquidación, ¿verdad? Entonces, si luego se determina la inobservancia, según el ente controlador que determina esta situación, será la que determine también el grado de responsabilidad. Como les decía,
Nosotros podemos ir desde las sanciones más leves hasta las más graves según el incumplimiento. Entonces, podemos hablar de que quedó pendiente un proceso, una contestación de un quipus asignado, quiero suponer. Entendería que el quipus se descarga o asume el director del área que reasignó en su debido momento. Entonces, podríamos poner un sinnúmero de ejemplos. Lo importante es aterrizar a la realidad de lo que se está manifestando para que se fortalezcan estos procedimientos y se evite esta inobservancia para que si se llega a la liquidación sea efectivamente cuando se ha cumplido con todos los procedimientos internos y ahora que ustedes lo saben, también incorporar el certificado de no adeudo de expedientes. Ajá, sí, perdón, solo para complementar perdón que interrumpa, el tema de que, bueno, salieron los directores, pero los funcionarios quedaron, por decir, de libre nombramiento de remoción o de servicios ocasionales o de nombramientos permanentes, ¿no? Está el asistente que por lo general es el que realiza el archivo de acuerdo a las actividades que le corresponde hacer, ¿no es cierto? Entonces, es una obligatoriedad de los niveles jerárquicos superiores dejar entregando los archivos cuando de pronto existe un funcionario que, bueno, de pronto si nunca fue delegado, el archivo siempre está dentro de un asistente administrativo como tal, ¿no? Lo importante sería, es más vale delegarles el archivo de gestión de la unidad para que pueda tener la responsabilidad en base a los parámetros legales que explicó. No, a ver, todos los servidores públicos, nadie está al margen del cumplimiento legal, independientemente del nivel jerárquico, ¿sí? Y como en el ejemplo se está planteando que son nivel jerárquicos los que se han desvinculado, ellos presentan incluso un informe de fin de gestión a la máxima autoridad. Entonces, en este informe, a más de eso, en la hoja de paz y salvo, el certificado de no deuda de expedientes, todo esto se tiene que configurar para la desvinculación. Si no lo han hecho, pues es un buen ejemplo, un buen precedente que ustedes tienen para que fortalezcan sus flujos administrativos. Perdón, y acotando un poco Muchas gracias. la idea de mi compañero Cristian, solo para que quede claro, debemos recordar que como la regla técnica está en vigencia desde el año 2019 y como Cristian ya nos explicó que ninguna institución está al margen de la ley, debemos recordar que hay una parte en la regla técnica, si no me falla la memoria, artículo 59, el último párrafo, que indica que cuando un servidor público se desvincule de una institución, no está haciendo una separación si es NJS o es de carrera o es de contrato o es código de trabajo. Habla de forma general, dice que el área de talento humano deberá solicitar a la unidad del archivo central a que se emita el certificado de no adeudo de expedientes. ¿Qué quiere decir esto? Que talento humano lanza, como decir, la alerta a gestión documental para que gestión documental, en conjunto con los responsables de archivos de las diferentes unidades, reciba la documentación. ¿Por qué? Porque este servidor que se va tiene la obligatoriedad de entregar a la persona que le va a reemplazar el acta de entrega-recepción de sus documentos, así como el inventario de la documentación que está dejando. Cuando esto se regulariza y está todo correcto, Archivo Central emite este certificado de no adeudo y esto pasa a talento humano, quien con este habilitante hace la finalización del paz y salvo para la parte del cierre de expediente. Lo que está pasando en la situación que nos comenta la compañera es que lastimosamente entenderíamos que por desconocimiento, más que por otro tema, no se hizo el proceso. Y si llegara a haber una auditoría por área de Contraloría, por obvias razones, van a haber observaciones al proceso. Como dijo Cris, dependerá ya del nivel de aplicación de responsabilidades, la sanción que se pueda ver. Solamente para darles un pequeño precedente, ya hemos tenido 2 casos de 2 instituciones en las que ya ha habido sanciones por procesos en gestión documental, es decir, están ya empezando a auditar el cumplimiento de la regla técnica. El uno fue en un GAT parroquial, que igualmente no tenían conocimiento del tema y hubo una glosa por $6,000, es de la primera que tuvimos conocimiento, y una última tuvimos de una institución que había empezado procesos de digitalización sin cumplir el proceso de la regla. La regla dice que cuando una institución necesita digitalizar primero, debe solicitar a nosotros el cumplimiento de que tengan cuadro, tabla y todos los instrumentos técnicos, así como su documentación organizada, ordenada y todo correcto, para nosotros en función de eso emitir un documento a Mintel, y Mintel como ente rector en el tema de gestión documental electrónica se encargue de aprobar ese proyecto de digitalización. Lastimosamente, como no hubo el requerimiento hacia nosotros contestamos que aquella institución no lo había hecho
y Contraloría está siguiendo el debido proceso de inobservancia a la regla técnica. Entonces, por favor, esto deben tenerlo muy pendiente y consciente ustedes. Como la regla técnica está en vigencia desde el año 2019, como dijo Cris, el desconocimiento de la normativa a mí no me exime de responsabilidad, ¿sí? Entonces, es muy probable que sí, lastimosamente, no vamos a decir omitimos un proceso por desconocimiento, no quiere decir que en algún punto a mí me van a justificar que no lo haya hecho, ¿sí? Entonces, deben tener mucho cuidado, mucha precaución con ese tema. Por eso, todas las preguntas que ustedes tengan ahorita es la oportunidad de aprovechar para que ustedes puedan irlas subsanando y más que nada trasladar esa inquietud hacia las autoridades. Adicional a otra cosa, otro tema que estaba escuchando mucho en la intervención, no solamente el responsable de archivo tiene la obligación de hacer el archivo de las unidades, por favor, no. La figura del responsable de archivo dentro de la regla técnica es de una persona que trabaja en conjunto con el archivo central para ayudar en esa unidad a que sus compañeros cumplan con los procesos de la regla técnica. Es decir, es como que la persona que nos ayuda a vigilar que se cumpla, pero no necesariamente el responsable de archivo es el que va a hacer el archivo a todas las personas, ¿sí? Entonces, eso también tienen que tenerlo muy claro porque a veces existe esa confusión. Solamente este tema para aclarar, para que puedan seguir con las preguntas de las otras personas que tienen inquietudes. Muchas gracias. Antes de dar paso a las personas que están levantando la mano, voy a leer dos preguntas que están en el chat y continuamos con las personas que están solicitando la palabra. Rosa Guamán nos dice, ¿se puede facilitar copias de cierta información sin previa solicitud y sin autorización de la máxima autoridad? Una pregunta un poco extraña, mi estimada Pilar, porque si no hay solicitud, ¿cómo respondo? ¿Cómo brindo información, quiero decir? No sé si el pedido de información se refiere a algo formal, pero no a la no existencia de información. Esto dependerá mucho la necesidad, porque si es que es un pedido de información de un cliente interno, más bien estaría atado a una necesidad de un trámite administrativo. Plenamente lo brindo porque me solicita de esa manera informal, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, porque siempre va a haber una motivación. Todo pedido de información tiene su motivación, ¿sí? Y debe ser entregada bajo los preceptos de la ley de transparencia y de acceso a la información pública. Gracias. También María del Cisne López dice, cuando se solicita documentación del archivo, ¿se le debería certificar la encargada del archivo o la Secretaría General? Nosotros como custodios de información en nuestra estructura orgánica vamos a ir estableciendo y voy aterrizando al manual por procesos, ¿verdad? Manual por procesos nos dice cuáles son las atribuciones y competencias que tiene cada área técnica. Por lo tanto, la emisión de la información debe ser certificada por autoridad competente. Caso contrario, puede haber arrogación de funciones. Sí, puede estarse incurriendo en un ámbito penal, incluso con la adulteración o falsificación de documento público. Esta cosa. ¿Sí? O sea, se desnaturaliza porque solo la autoridad competente es la que está encargada de cumplir con sus actividades. Recordemos el artículo 226 de la Constitución que se dio lectura. Nosotros como servidores públicos hacemos exclusivamente lo que nos está permitido bajo preceptos de la ley y de la Constitución, no más. Gracias. Damos paso a los compañeras que están con la unidad de regulación. No les alcanzo a leer todo el tema. Por favor, su pregunta. Buenas tardes con todos. La consulta es en el caso de nosotros que somos recepcionistas de documentación dentro de la Dirección de Planificación. Dentro de lo que es fraccionamientos rurales, ingresan lo que son planos de fraccionamientos. Dentro de los planos de fraccionamientos viene la firma del profesional y la firma de los propietarios. La consulta es, dentro del plano, si el profesional firma electrónicamente, la firma de los propietarios también tendría que ser electrónicamente, o si se les puede receptar la documentación firmada
electrónicamente por el profesional y físicamente por el propietario. ¿Tiene validez? Excelente pregunta. A ver, vamos a aterrizar de nuevo al ámbito de aplicación y la obligatoriedad. ¿Para quiénes es el ámbito de aplicación la obligatoriedad? Para las instituciones y entidades del sector público y privado en los que el Estado tenga participación, ¿no es cierto? Lo que le constituye una compañía mixta, por lo tanto también pública. Si las personas son de derecho privado netamente, no tendrían la obligatoriedad de suscribir con firma electrónica. Al existir la validez del documento, tanto físico como electrónico, entonces, si la persona en el ámbito público tiene que firmar conjuntamente para que no se desnaturalice este documento, lo debería hacer de manera física, ya que las personas con las que va a intervenir es un tema particular. Por lo tanto, ellos como no tienen la obligatoriedad, tendría que ser de manera física. Y subsecuentemente, las demás actuaciones que tenga que emitir el servidor público de manera electrónica, hacerlo de manera electrónica. Por lo tanto, va a conformar un expediente híbrido. ¿En qué me puedo sustentar? ¿Qué artículo será que me puede ayudar para yo poder comunicar? Porque muchas veces los profesionales vienen y preguntan y ellos dicen, muéstreme el artículo. Entonces, a veces como nosotros también no hemos sabido, no hemos podido decirle a los, a los profesionales prácticamente. Claro que sí. Todo sería... A ver, el artículo 2 de la regla técnica es la obligatoriedad de su cumplimiento, ¿no es cierto? El artículo 4 del decreto, del acuerdo, el artículo 4 del acuerdo ministerial 17 de Mintel es la obligatoriedad de que todos los que intervienen firmen de manera electrónica. El decreto 981, disposición segunda, es la que todos los servidores públicos deben tener el certificado de firma electrónica para sus actuaciones. Y el artículo 7 de la Ley de Comercio Electrónico es la integridad de los documentos. De todas maneras, la inquietud para profundizar o remitirles la base legal, si es el caso, háganlo con toda confianza. Mi correo electrónico es lopezcr@presidencia.gov.es. López, les voy a escribir en el chat. Cristian, también podríamos que nos pase el documento y nosotros subirles en la plataforma para que todos puedan revisar esa información. También. Sí, con mucho gusto. Eso es mejor, con eso todos los participantes pueden revisar esa nota. No me deja escribirle, pero de todas maneras, cualquier otra inquietud dentro del ámbito de nuestras competencias, con mucho gusto sobre el alcance de las disposiciones de la regla técnica, a lopezcr@presidencia.gov.es. ¿Alguna otra inquietud? No sé si ahí queda claro, tal vez. Creo que está todo claro a las compañeras de la unidad. Buenas tardes. Díganos. La consulta también sería, bueno, voy a hacer la consulta por la compañera de la Dirección de Planificación. Una vez que ya está aprobado los planos y nosotros remitimos lo que es a Secretaría General, porque se supone que eso lo hacen con una resolución. Muchas veces los propietarios pierden o que nosotros les entregamos a ellos los planos con la resolución y el plano aprobado y piden una copia certificada. La copia certificada la damos nosotros en la dirección que fue aprobada o la entrega Secretaría General con la resolución que ya se fue aprobada. Como les decía, la autoridad competente que tiene estas facultades de custodiar, de tener en este caso este tipo de resoluciones y la competencia para certificar debería ser. Si fuese un tema de que en el uno custodian y el otro tiene la competencia para certificar, entonces habría un pedido interno para tener la copia, hacer el cotejamiento y emitir la copia certificada, justamente. Ay, muchas gracias. Con mucho gusto. Ahora sí, muchas gracias. Vamos a dar paso al señor Marco Vinicio Toapanta, por favor. Habilite su micrófono. Muy buenas tardes. No sé si me escuchan. Perfectamente. Le escuchamos bien. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes con todos.
Mira, mi inquietud es, yo estoy a partir de hace unos 2 meses atrás encargado de la unidad de archivo de acá del municipio Joya de los Hachas. El tema es el siguiente. Existió en el año 2018 una consultoría para el proceso de lo que es la documentación de aquí del municipio. Durante el proceso de entrega de los productos, el consultor cumplió a cabalidad con el contrato, pero sin embargo no pudo, por el tiempo, no pudo completar la documentación. Esa documentación él remitió al administrador del contrato, le remitió para que proceda a hacer la devolución de algunos archivos que se quedaron sin el procedimiento, y esos archivos prácticamente quedaron en una bodeguita. Mi pregunta es la siguiente. Respecto como encargado de la unidad de archivo, yo puedo hacer el levantamiento de inventario de esa documentación para proceder a hacer la aplicación de la norma técnica, de la regla técnica, perdón, o necesariamente debo yo solicitar a cada uno de los responsables de la documentación en su tiempo, de solicitar que procedan a hacer el tema del llenado de las tablas de clasificación y de las tablas de las tablas que constan en la regla técnica. A ver, todo lo que nosotros somos custodios, efectivamente lo podemos hacer. Más bien aquí mi inquietud es que dentro de un proceso de contratación pública se está afirmando de que todo se ha entregado en debida forma, sin embargo también se menciona que ha faltado o se encuentra incompleto. Entonces, recordemos que los productos se entregan, se firman las actas de entrega-recepción para que proceda el último pago y se firman las actas de a entera satisfacción, ¿no es cierto? Y ahí se cierra el proceso, excepto las garantías y condiciones según el tipo de contratación. Entonces, solo ahí se cerraría el expediente y ese expediente debería reposar en el área pertinente. Ahora, bajo las resoluciones del CERCOP también no nos olvidemos que los procesos de contratación tienen que ser subidos los documentos, toda la documentación relevante de manera electrónica. Entonces, si estamos hablando de un proceso anterior y ustedes tienen, entendería yo que sí. No sé si mis compañeras de ahí me respaldan un poquito en el ámbito ya más técnico. Pero legalmente lo que somos custodios podemos certificar y darle ese tratamiento. Doctor, el tema es el siguiente que, por ejemplo, de mi parte, yo como responsable de la unidad de archivos central del municipio, a mí no me entregaron ninguna documentación, simplemente yo fui a hacer una constatación de los archivos. Constaté de que existe archivos en una bodega que han sido entregados al consultor, pero lamentablemente el consultor aduce de que como no se le entregó al tiempo, él no pudo dar el tratamiento adecuado a esa documentación. Entonces, prácticamente esa documentación no fue tratada y, sin embargo, el administrador aceptó con todo eso y esa documentación prácticamente quedó ahí. Entonces, yo como responsable lo que quisiera es saber, yo puedo hacer un inventario para hacer un informe a la máxima autoridad y proceder con el tratamiento adecuado. Sí, justamente es importante que toda la documentación de archivo tenga su tratamiento archivístico. Independientemente de cómo se llevó a cabo el proceso, usted debería hacer un informe del estado en el que está recibiendo la documentación, dejar en evidencia qué cantidad de documentos tiene, si están con inventarios, si están organizados, foliados, todo, marcar su punto inicial, se podría decir. A partir de eso, usted podría generar un plan de trabajo para que dé un tratamiento archivístico a la documentación que menciona, que sí lo puede hacer. Pero este informe inicial va a ser el respaldo de cómo recibió y al final de su gestión, qué logros o qué hitos de su proyección ha alcanzado. Entonces, sí lo puede hacer, pero es importante que deje constancia de cómo recibió esa documentación. Lo que yo me atrevería a hacer es la organización
no haría expurgo porque yo no conozco el proceso. Entonces, sí haría organización, etiquetado, inventariado, la colocación en los contenedores adecuados y el tema de foliación. Dentro del proceso, como les digo, lo único que no consideraría sería hacer expurgo, a menos que trabaje directamente con los responsables de los procesos. Pero eso es algo bastante difícil. Entonces, no haga expurgo a menos que tenga también dos documentos idénticos, se podría decir. Pero de ahí sí no es recomendable hacer expurgo si usted no conoce el proceso que se llevó para esa documentación. No sé si quieren decir algo. No. Muchísimas gracias, le agradezco bastante. Bueno, ya queda entendido esa parte. Muchas gracias, doctor ingeniera. Gracias también. Antes de dar paso a la persona que está con ese rollo, quiero leer una pregunta que nos ponen aquí en el chat de Amparo Benalcázar, que dice que es encargada del archivo central y está próxima a recibir nueva información de las unidades ejecutoras, pero no tienen los digitales. ¿Cómo actuar en este inconveniente? Ya. Perdón, Piri, voy a tomar la palabra. Ya. Gracias. Antes de hacer cualquier recepción documental en cualquier institución en la que ustedes estén trabajando, debemos recordar que por la regla técnica, para poder hacer un proceso de transferencia primaria, es necesario que su institución cuente con cuadro general de clasificación documental y tabla de plazos de conservación. ¿Por qué no es adecuado recibir una transferencia antes de que tengamos estas herramientas? Porque el sentido del cuadro y de la tabla es homologar la forma en que las unidades deben archivar la documentación, homologar la forma de conformar el expediente por asunto, más no por tipologías documentales simples. ¿Qué quiere decir esto raro de tipologías documentales simples? Que no existen expedientes de oficios enviados, oficios recibidos, memos enviados. Eso archivísticamente y en función a la regla técnica desde 2019 ya no se puede hacer. Ustedes deben hacer expedientes relacionados al asunto. ¿Qué quiere decir? Que si estoy hablando de un tema en específico y ese tema tiene oficios, memorandos, informes, pagos, etcétera, 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 todos se deben estar en su conjunto, ¿ya? Esa es la primera parte. La regla el cuadro establece la forma en que ustedes deben armar sus expedientes, ¿ya? Y la segunda, por la cual no deben transferir sin tener la tabla, es que los expedientes en atención a la regla deben cumplir un plazo, tanto en los archivos de cada oficina, que se llama archivos de gestión, así como el tiempo en el archivo central. Si ustedes no definen esto previamente en la tabla de plazos, corremos el riesgo de pasar información que todavía se encuentra de forma activa al archivo central y tal vez en un caso muy extremo podríamos llegar a la larga a eliminar de manera inadecuada documentación que no ha cumplido su tiempo, ¿ya? Entonces, como no estaría el proceso normado y no estaría realizado antes de tiempo, no podríamos recibir transferencias documentales. La parte de la digitalización como tal, si bien es cierto, sirve mucho en ciertas unidades, no necesariamente es completamente obligatoria para un proceso de transferencia como tal. Escúchese bien, para una transferencia. Sí hay instituciones que al interna, por facilitar el trabajo entre unidades, por dar un mejor servicio al cliente, han definido que es necesario digitalizar los expedientes, ¿no? Pero esto no implica que si ustedes en algún momento realizan una transferencia y no está digitalizado, no quiere decir que no se pueda hacer una transferencia sin digitalización, ¿sí? El proceso de digitalización básicamente lo que tiene su razón de ser, como les decía, es en brindar un mejor servicio, en a veces tener como que un respaldo en el caso de que algo sucediera con el original, pero no es un requisito para una transferencia. Lo que sí es un requisito para una transferencia, que ustedes tengan cuadro y tabla. En función a ese cuadro y tabla, sus expedientes estén cerrados, foliados, expurgados, que tengan el inventario respectivo, que hayan sido colocados en cajas de conservación y que en función al cronograma que levante el archivo central, la unidad transfiera los expedientes cumpliendo todos los requisitos anteriores. Si yo no cumplo requisitos anteriores, no es aconsejable el recibir transferencias documentales porque van a recibir una documentación que no está en atención a la normativa y que luego va a tener el archivo central que va a volver a hacer todo este proceso previo que debe realizarse antes de recibir una transferencia. Espero que quede clara o no sé si quedó clara ahí la explicación. Sí, muchas gracias, Anita María. Vamos
con la persona que está con C. Arroyo, por favor, si nos hace su pregunta. Buenas tardes con todos los compañeras. Buenas tardes, doctor. Solamente una inquietudcita nomás que quedó latente en la pregunta que hacían las compañeras de la unidad de regulación. Es acerca de la validez del documento firmado electrónicamente que es impreso. Porque dentro del reglamento de contratación pública dice que nosotros no deberíamos, los documentos que sean impresos con firma electrónica pierden validez. Perdón, me voy a permitir, creo que estoy entendiendo la pregunta. La pregunta que hacían las compañeras es si un documento que tenemos en una institución, dentro de este pueden coexistir una firma física y una firma electrónica. Ya, de acuerdo a lo que en algún caso MINTEC, que es el ente rector en cuanto al tema de firmas electrónicas, la firma electrónica tiene validez mientras ésta se mantenga en su ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que está en ambiente electrónico, yo a través de los diferentes software o a través de los diferentes aplicativos, yo puedo verificar que esa firma verdaderamente fue dada en la fecha y por la persona que la hizo, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo una firma física y una electrónica? Puedo validar la una, pero no puedo validar la otra. Entonces, la recomendación general, y lo que nosotros, igual Mintel alguna vez nos va a entender, es que no es adecuado de que esté un documento firmado físicamente y un documento firmado electrónicamente. ¿Por qué? Porque se invalida. Es como cuando ustedes imprimen un documento electrónico, vas a hacer una copia simple, en cambio acá yo no puedo obtener las dos, porque lastimosamente cuando está impreso yo no puedo verificar si esa firma que dice firmado electrónicamente o el QR que está ahí, verdaderamente se puede validar. ¿Qué es lo que se sugiere en estos casos? Obviamente, amparándonos a la normativa legal vigente, porque tenemos que verificar, porque para cada área tenemos normativas diferentes, ¿no? Lo que normalmente se recomienda en estos casos es de que cuando, por A o B motivo, un trámite tiene que ver con una persona que no está obligada a tener firma electrónica, como por ejemplo un ciudadano común y corriente, porque los servidores públicos sí estamos obligados a tener firma electrónica, el punto es ver la factibilidad de que el proceso se regularice y se homologue en uno de los dos ambientes. O bien todos firman de manera electrónica o bien todos firman de forma física. Entonces, de esa manera no voy a tener ese inconveniente de tener físico o electrónico. Es decir, si yo sé que por A o B motivo mi trámite tiene que relacionarse en algún punto con un ciudadano que no va a tener firma electrónica, entonces parte de mi proceso interno, de mi diagrama interno. Obviamente, si no existe una normativa que a mí me obligue a que ese documento debe tener firma electrónica, yo puedo empezar o hacer que mi proceso tenga firmas físicas tanto del contratista como del ciudadano, ¿ya? Pero en el caso de que les estén obligando, me tocará a mí informar a la contraparte ciudadana de que existe esta normativa, de que existe esta obligatoriedad y que lastimosamente por esta obligatoriedad se requiere, para que, como dijo Cristian, el documento guarde la integridad del caso, que la persona que vaya a firmar en contraparte tenga también este tema de la firma electrónica para poderlo trabajar, porque firma física y electrónica en el mismo documento no tiene validez, ¿sí? Yo sé que es complejo porque cuando trabajamos con ciudadanos es bastante complicado, pero tenemos que irnos atando a normativa. La normativa también tenemos que ver hasta dónde llega el alcance, ¿no? Porque puede que sí nos ampare a nosotros, nos ampare al contratista, pero tendríamos que saber qué pasa con el ciudadano, ¿no? Porque si ya es una disposición legal que tiene que darse, entonces a nosotros lo que nos toca es instruir a los ciudadanos para que conozcan de la normativa y en función de eso ajusten, como decir, el proceder para que se pueda cumplir con esto, porque si no, estaríamos a la larga incumpliendo todos con este tema. No sé, chicos, si ustedes quieren acotar algo adicional, porque creería que ahí se termina la idea. A ver, algo para, gracias Dani, algo para fortalecer es si se aduce que hay ilegalidad de un documento electrónico impreso, yo le invito a que bajo las directrices emitidas por el ente rector de gobierno electrónico, que es Mintel, se permita validar un documento con firma electrónica físico, es imposible. El único aplicativo es utilizar firma EC como mecanismo válido en el sector público y solo ahí podemos validar la vigencia, legalidad, fecha, hora, nombres de la persona que emite un certificado de firma electrónica. Por lo tanto, no creo que existan más dudas al respecto. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, Alfredo Yapu, habilite su micrófono.
Alfredo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Una inquietud o tal vez una consulta también, ¿no? Les saludo desde la Ciudad del Ángel, Cantón Espejo, provincia del Carchi. Trabajo en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo. Y soy la persona encargada, pues, del archivo central. Nosotros habíamos solicitado a la máxima autoridad de que se nos dote de materiales como estanterías y un lugar adecuado como lo determina la norma técnica, y pues no hemos recibido ninguna respuesta de la autoridad. De igual manera las unidades de gestión nos han manifestado que quieren hacer la entrega de documentos, donde nosotros hemos contestado pues que con mucho gusto nosotros hacemos la recepción de esos documentos, recibimos siempre y cuando respetando lo que dice la norma técnica. Al menos la norma técnica pues nos permite recibir documentos como son expedientes y originales. Entonces pues ellos no lo han hecho. Yo creo que ahí ya nuestra responsabilidad pues está fuera de esa responsabilidad, y otras unidades han dicho que tampoco lo van a hacer. Y yo quisiera la respuesta que nos guíe más si estamos bien o estamos nosotros tal vez equivocados. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, en cuanto a la gestión de proveer materiales, insumos para el trabajo, la gestión documental puntualmente, claro, es un tema que en buena hora ustedes han generado la necesidad, han hecho la gestión, pero es un tema, es un trámite interno, ¿no? Eso las autoridades tienen que observar las disposiciones, dentro de ellas la disposición séptima, en donde previo a cualquier procedimiento de gestión documental y archivo, las instituciones en su planificación deben tener justamente, valga la redundancia, en esta planificación, una asignación previo a la asignación de recursos por parte del Ministerio de Finanzas, procedimientos de gestión documental. Entonces, eso también apalancaría mucho el estímulo y el conocimiento de la máxima autoridad para que cuenten con apoyo, pero siempre va a ser un tema interno. En cuanto a la transferencia documental, por supuesto, debe ser en documentos originales, todo bajo los preceptos de la regla técnica, pero sobre todo la institución debe tener herramientas metodológicas, es decir, cuadro y tabla, para que puedan generar y acoger los procedimientos de transferencias documentales. Entonces, eso también deberían tener claro, que ya lo tengan. Mientras, como ya lo había dicho Ana María en otra pregunta, mientras no tengan cuadro general de clasificación documental, que es el documento que les va a decir qué es lo que se puede entregar, en qué tipo de clasificación va a estar la documentación que ustedes van a recibir en el archivo central, y mientras no tengan tabla de plazos de conservación que les va a decir después de cuánto tiempo pueden enviar sus documentos al archivo central, no podríamos estar pensando en transferencias documentales. Entonces, de lo que yo recuerdo en nuestros registros, la entidad que nos acaba de mencionar no tiene todavía estas herramientas. Entonces, principalmente deberían trabajar ahorita en tener una política, tener cuadro, tener tabla e instruir a las unidades en cómo aplicar su documentación a estas herramientas. Y después sí, podríamos nosotros preocuparnos por tener los espacios para recibir la documentación. Entonces, trabajemos en lo que nos va a permitir estructurar el archivo. Sería lo primordial en este momento. Muchas gracias. Voy a dar lectura a una pregunta que nos ponen en el chat Mayra Espinosa. Permítame un ratito. Dice, ¿qué sucede con exfuncionarios que se llevaron los documentos en físico y en digital de la unidad en la cual laboraban? ¿Cuáles son las acciones a seguir como GAT? Los documentos son públicos, ¿verdad?
el único dueño propietario es la institución o el Estado como representante del sector público. Si se determina justamente la existencia en manos privadas que viene a ser eso de las personas que hayan trabajado en la institución, tienen que seguir el debido proceso que puede ser una denuncia por la palabrita se me está yendo, por mutilar expedientes, ¿sí? La mutilación de un expediente, por lo tanto, el hurto de estos documentos, que no son de propiedad personal, sino de la institución. Entonces, seguirán el debido proceso hasta las distancias que lleguen y sean comprobables para la sanción que amerite aplicar por el juzgado en este caso. Sí. Y apalancando lo que dice Cris, por ejemplo, esto ya es un caso que ya sucedió. Para que no vuelva a suceder, recordemos nuevamente lo que hablamos hace un momento. Deben tener sus procesos definidos y deben dar cumplimiento a que al momento que una persona se vaya de alguna manera a desvincular de la institución, Talento Humano manda la notificación a la unidad de gestión documental y la unidad de gestión documental con el delegado de archivo de la entidad, de esa unidad donde trabaja la persona que se va a desvincular, deben garantizar que esa persona deje la documentación en físico, deje la documentación en electrónico, deje el acta respectiva de entrega-recepción, así como el inventario, porque recordemos que los documentos son parte de los bienes del Estado. Así como los activos fijos, nosotros nunca nos llevamos el computador, en nuestro teléfono o las cosas, porque nos podrían cobrar o de hecho nos podrían acusar de robo. Los documentos tienen la misma particularidad. Recordemos una cosa que deben tener súper claro. Si bien es cierto, nosotros hacemos el documento, pero lo estamos haciendo en cumplimiento a nuestra responsabilidad como servidor público. ¿Qué quiere decir eso? Que el documento no me pertenece, le pertenece a mi GAT, le pertenece a mi institución. Y a veces, nuevamente vamos al tema de desconocimiento, ocurren estos temas, pero sí hay sanciones súper graves. Recordemos algo que tal vez ustedes por la parte en que están recién del curso todavía tal vez no han llegado hasta ese punto. Recordemos que así como nosotros, Dirección de Archivo de la Administración Pública, somos ente rector y obligados a hacer que se cumpla la regla técnica a nivel nacional, en su institución va a ser la Secretaría General, la Dirección de Archivo o quien haga a sus veces la persona responsable de que su GAT cumpla la regla técnica. ¿Qué quiere decir? Que si existe incumplimientos, que si existe este tipo de pérdida de documentación y la institución por A o B motivo no hizo nada, las sanciones de Contraloría caerán sobre la persona respectiva, como nos explicaba Cris el día de hoy, en atención a la asignación de responsabilidades que esto conlleve, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, así como ustedes vieron, Cris nos habló de que existen sanciones incluso de hasta restricción de libertad, es decir, existe hasta cárcel en muchas ocasiones por este tema de documentos, por lo que como personas que trabajamos con la documentación, estamos llamados a poner toda la seriedad del caso, a instruirnos, a conocer sobre el tema y sobre todo a replicar y dar a conocer, porque muchos de estos temas en verdad pasan en muchas instituciones en ocasiones por desconocimiento, pero lastimosamente eso no va a eximirles a ustedes de una responsabilidad, ¿no? Entonces, como dijo Cris, el trámite, si ya saben ustedes que pasó esto, entonces es hacer el debido proceso, dar a conocer a la autoridad competente de que no existe esta documentación, de que se perdió, se llevaron A, B, C motivos para que se haga el debido proceso y de aquí en adelante internamente hacer el proceso administrativo que nos compete en la parte de gestión documental para evitar que estas cosas sucedan y es justamente trabajando en conjunto con el talento humano que nos indique qué persona se va a desvincular para que el área de gestión documental, en conjunto con el responsable de archivo de la unidad de la persona que se va, se encarguen y vigilen de que la documentación se quede en la institución y se entregue conforme a la normativa. Eso nada más como acotación a la pregunta. Muchas gracias, Anita. Dosa Guamán, por favor, si habilita su micrófono. Sí, gracias. Muy buenas tardes. Gadia Cuambi les saludo. Por una pregunta sobre los archivos. O sea, nosotros aún no hemos hecho la regla técnica. Yo he presentado las peticiones para conformar la regla técnica, pero nunca lo hicimos porque las autoridades anteriores no dieron oído y nosotros no tenemos. Y otra pregunta es de que los secretarios de diferentes áreas
me pasan los archivos, solo copias, y ellos quieren que yo firmara el acta para yo hacer la recepción de esos archivos. Mientras tanto, ya en los procesos, en ellos adjuntan los originales. Esa es mi pregunta. Y otra preguntita es sobre los oficios que se baja del correo, invitaciones, bueno, muchas cosas. En ello, el alcalde no, o sea, solo manda para archivo, para archivo. Y esas invitaciones tendré que seguir archivando o desecharlo. No sé, esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias también. A ver, como hemos visto, las disposiciones son de cumplimiento obligatorio. La recomendación ante la franca sinceridad de que no se están aplicando estos procedimientos sería iniciar en toda la institución con una socialización para que se vayan empoderando de todos los procedimientos. Vemos que hay varias inquietudes que afectan hasta lo más esencial y lo que puede estar repercutiendo en la posible aplicación de sanciones. Como los documentos que se están imprimiendo, ya hemos hablado, se invalidan porque pierden legalidad. Los documentos de archivo son los que se integran en expedientes y todo eso se tendría que analizar como institución por lo que vemos. Entonces, la recomendación sería de que inicien con un proceso general de acompañamiento para conocimiento de las disposiciones de la regla técnica. Muchas gracias. Vamos a dar paso a Alexandra Pinchao. Por favor, si habilita su micrófono. ¿Qué hagan las reglas técnicas? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes con todas compañeras y compañeros. Yo trabajo en el área de talento humano del Gobierno Municipal de Pedro Moncayo. Yo tengo dos dudas con respecto al archivo que manejamos en talento humano. Creo que tenemos una particularidad en el archivo de talento humano, manejamos expedientes respecto al personal, lo que difiere de las otras dependencias municipales. En ese sentido, el tema del cambio de personal en el área de archivos sí nos ha generado inestabilidad, creo, y retroceso en el proceso de las transferencias primarias. Con la primera persona con quienes nosotros elaboramos el cuadro y tabla, la clasificación de la documentación y entregamos la documentación de varios años que reposaba en la Dirección de Talento Humano, nos habían, bueno, la primera persona nos recibió sin ninguna novedad, pero resulta que la nueva persona que ingresó dijo que teníamos que corregir, que habían algunas correcciones que hay que hacer a la transferencia primaria que nosotros realizamos. Sí me queda la duda de que, por ejemplo, nosotros en talento humano, en el cuadro y tabla, manejamos dentro de la clasificación expedientes o información de lo que son permisos, vacaciones y otra lo que son expedientes personales. Entonces, la primera persona nos dijo que lo clasifiquemos de esa manera, ¿no? Como expedientes o carpetas diferentes, pero la otra persona que llegó nos manifestó que tenemos que unificar lo que son vacaciones, permisos a los expedientes personales. Es la primera inquietud que tengo. La segunda inquietud es que, por ejemplo, nos damos cuenta de que en talento humano, al manejar expedientes del archivo o archivos personales, hay personas que regresan a trabajar a la entidad municipal. Esos expedientes nosotros de hace años ya los habíamos enviado al archivo central. ¿Tenemos que abrir otro expediente o nosotros tenemos que retomar o solicitar al archivo central el expediente que tiene de esa persona para poderlo reactivar? Bueno, buenas tardes. Ya, en función a este tema, en cuanto a la manera en que ustedes pasaron la primera transferencia primaria a tener cuadro de clasificación y tabla, nosotros debemos respetar lo que está en el cuadro de clasificación y tabla. Es decir, que si en su cuadro de clasificación ustedes en su momento determinaron tener estos expedientes aparte de vacaciones, de estos otros temas fuera del expediente de personal, como el cuadro está así, nosotros como archivo central tenemos la obligación de recibirlo así porque siempre es la unidad
quien se encarga de, ¿cómo se dice?, de determinar cómo va a llevar sus expedientes, ¿ya? Entendemos también la posición de la persona del archivo central. ¿Por qué? Porque a excepción de que ustedes tuvieran alguna disposición por el Ministerio de Trabajo, que es su ente rector como tal, de que no se puede unificar las vacaciones y las horas extras o estos otros temas que están en carpetas afuera, que no puedan estar en el expediente del servidor como tal, en ese caso, ¿cómo se llama? Deberíamos mantenerlo aparte, ¿no? Pero de ahí lo lógico, normalmente, cuando hablamos de un expediente total o global como tal, es llevar toda la historia, ¿no? Entonces, si una persona sale de vacaciones, lo normal sería que esto estuviese dentro del expediente, ¿ya? Pero eso, si es que ustedes hicieran esta modificación, porque en verdad no tengo mucho conocimiento sobre la normativa que funge sobre talento humano como tal en específico. Si es que ustedes tienen una normativa que dice que vacaciones, que permisos y eso tiene que llevarse aparte, perfecto, respetamos normativa, tienen su cuadro así, lo seguimos manteniendo así, ¿no? Pero si a la larga vemos que tal vez no es un inconveniente, que pueda estar todo dentro del expediente, primero ustedes deberían hacer una actualización a su cuadro de clasificación. Y cuando esa actualización esté en el cuadro, la siguiente transferencia que se haga ahí sí debe cumplir con esos parámetros. Pero esto sí ya es más organización interna de ustedes como entidad, más que proceso archivístico como tal, porque las dos formas son válidas. Normalmente lo que nosotros buscamos es que en un solo expediente esté todo, es decir, que si en el expediente de Ana Romero tienen que estar sus vacaciones, sus subrogaciones, sus permisos médicos, todo es lo aconsejable porque es parte de mi historial, ¿no? Pero si ustedes normativamente tienen la obligatoriedad de tenerlo aparte, se tiene que llevar aparte. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, perdón, no sé si me la puedes recordar porque se me acaba de ir el hilo de la segunda inquietud que tenían ustedes. Disculpa, mija, se me cortó el audio en mi Zoom. Mira, la segunda pregunta tenía relación al tema de que nosotros ya manejamos o entregamos en el archivo, al archivo central, en la transferencia primaria, expedientes de personal que ya se desvinculó de la institución. Ah, ya, Y ya, nuevamente perfecto, ya lo recordé. está retornar. Ya listo, gracias. Sí, perdón, ya lo recordé, mil gracias. Verás. Normalmente cuando un expediente se pasa al archivo central es un expediente cerrado, que quiere decir que cuando un expediente está cerrado, para nosotros poder garantizar su integridad, normalmente no es aconsejable el volver a aumentar más cosas dentro del mismo expediente, lo que me dice la regla técnica como tal, ¿ya? Es por esa razón que cuando nosotros tenemos expedientes de personal muy, muy antiguo, normalmente siempre tenemos un periodo provisional antes se pasaba al archivo central por todas estas contingencias, ¿no? Que la regla me dice que por lo menos debe ser 2 años, pero si yo por experiencia sé que estos casos son súper atípicos y puede suceder que en 10 años puede reactivarse un expediente, puede revisarse o no. Entonces, en este caso, si ya está en el archivo central, no sería aconsejable. ¿Por qué? Porque tu expediente ya está cerrado y está foliado. Si yo por algún motivo pido que me lo regresen y yo vuelvo a ingresar hojas, lastimosamente ya voy a alterar la foliación de ese expediente y se podría asumir que hice algo por mala fe. Se podría asumir, ¿no? Obviamente nosotros sabemos que no fue por ese tema, ¿no? Ya, aquí en este caso lo único que sería es que vas a crear con el mismo nombre del expediente, pero va a ser el tomo 2 de ese expediente. Es decir, que vas a tener una carpeta ya de esa persona que va a estar en el archivo central como, digamos, semiactiva y vas a tener la nueva como activa. Hay otras ocasiones en las que sí se puede hacer estas devoluciones, pero es básicamente cuando no hemos tenido procesos de cierre o foliación. Pero de lo que entiendo, como ustedes ya hicieron una entrega, para no tener este problema con la foliación, lo aconsejable sería crear simplemente otro cuerpo que sería el tomo 2 del mismo expediente y seguir completando la información para poder seguir la foliación luego de forma continua. Es decir, si tu primer expediente de esta persona terminó, me invento, en la hoja 500, la siguiente empezaría con la 501 al momento que vas a pasar hacia el archivo central. Muchas gracias. Continuamos. Diana Ordóñez, por favor. ¿Cómo están? Buenas tardes. Les hablo de acá del gas municipal del Cantón Chinchipe. Por preguntarles, verá, nosotros tenemos el proceso de, por ejemplo, ingresa la documentación al municipio, digamos una solicitud, la pasa al señor alcalde, él la sumilla y a su vez vuelta regresa a la unidad de archivo. Entonces, como más o menos también escuché a la compañera de Yacuambi,
ellos casi tenemos asimismo el mismo proceso. También, como dice, ya pasan invitaciones y eso, y a veces, por ejemplo, las imprimen, son electrónicas. Y el señor alcalde sumilla o pone su firma diciendo, por ejemplo, si es de turismo, por ejemplo, la invitación es para el área de turismo, entonces le pone turismo atender. Pero nosotros anteriormente teníamos unas capacitaciones que decían que al momento de que se sumille, eso vendría, o sea que ya no debería ser sumillado los documentos por los señores alcaldes, y que eso ya digamos, y la bala esta que cuando dice que no se debe imprimir los documentos electrónicos porque no son, o sea, no son válidos. Entonces, ¿cómo debería ser la sumilla o cómo sería el proceso para que el señor alcalde los verifique y él envíe esa documentación, digamos, electrónica a la unidad que corresponde? Y otra pregunta es que, por ejemplo, yo recibí el archivo, una bodega, digamos, la bodega, y ahí yo me he puesto a verificar y hay documentación, o sea que han pasado las unidades administrativas de años anteriores, pero son solo copias, no son originales. Según ellos han hecho una acta de entrega-recepción al antiguo compañero y estos son solo copias. Yo he revisado, son solo copias o a su vez, como dicen, memorándums o oficios enviados que han hecho cada unidad y eso han entregado. Incluso dentro de los memorándums y oficios son copias, no son originales. Entonces ahí los tengo que eliminar o tengo que darlos de baja a esos documentos. Esa es mi pregunta. Yo tengo, antes de dar respuesta a su pregunta, tengo otra pregunta. ¿Ustedes como institución manejan el sistema de gestión documental KeePux? No han manejado estaban queriendo implementar, pero, o sea, yo veo bastante resistencia por parte de la unidad la unidad de sistemas, porque dice que no, que el KeePux es que tienen que pedirle permiso a diferentes instituciones y que eso es ¿En qué sistema no hay- gestionan sus documentos electrónicos? solo por el correo electrónico, incluso hay un correo institucional que lo crea la institución, que está a nombre como institución y ese gobierno autónomo autónomo, chinchipe, .gov.es. Ese es el que, digamos, manejan y ahí es donde se recibe la información electrónica y ellos la reciben secretaría imprime y le pasa eso al señor alcalde para que se humille, pero si se supone que no tiene validez, ¿para qué le pasan al señor alcalde para que se humille, no es cierto? Justamente, entonces, si nosotros tenemos un documento electrónico, debemos mantenerlo electrónicamente para que tenga validez, pues desde el original, desde el que se puede verificar a través de la aplicación que nos ha dado Mintel, que es Firmec. Entonces, todo el recorrido del documento, que deba pasar hasta que se dé trámite a ese requerimiento, a esa solicitud o invitación, debería realizarse a través de un medio electrónico. Los correos electrónicos son medios electrónicos válidos. En el momento de nosotros poner nuestra clave y todo eso, estamos poniendo prácticamente nuestra autentificación. Entonces, las millas deberían ser incluso, y el recorrido debería ser incluso a través del correo, las disposiciones a través del correo y mantenerse de esa manera para que podamos generar la documentación o el expediente en su estado original. Entonces, no debemos imprimir porque sería una copia simple y después vamos a tener el problema que usted me acaba de mencionar. En el archivo central, todos los documentos son copias, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo en mi archivo tengo documentos de hace muchos años, todos copias? Yo no voy a poder eliminarlos tampoco, a menos que tenga la certeza de que tenemos un documento original de ese. Entonces, así sean copias, si yo no tengo la certeza de tener los originales, voy a tener que dar el tratamiento archivístico a las copias. Ya, porque, por ejemplo, yo hablaba con mi compañero anterior y ellos, los originales, como dicen la mayoría de los compañeros, se llevaban los directores que salían. Y eso tienen la costumbre, por ejemplo, ahora igual ya, como dijo, se vino una nueva administración y es que el problema es que viene una nueva administración y todas las asistentes administrativas las cambian o las desvinculan de la institución. Entonces ya los directores... Justamente, perdón que le interrumpa, justamente por eso es que nosotros necesitamos crear normativas internas. Entonces, ahí está la importancia de tener una política
que nos diga que los documentos pertenecen a la entidad y que nadie va a poder llevarse, ¿ya? Si es una normativa, cambie o no cambie la autoridad, la normativa ya está y es de cumplimiento obligatorio. Por otra parte, la forma en la que ustedes deben recibir en sus documentos en el archivo central va a estar sentado en el cuadro de clasificación. Entonces, las unidades, independientemente de quién esté, van a tener que entregar organizados conforme el cuadro de clasificación, ¿ya? Y sobre los documentos en copias, como les decía, va a tener que dar todo el tratamiento archivístico, aunque sean copias. Usted bien lo dijo, los originales no están en la institución, serían su único respaldo. Es un motivo más para que tengamos la obligación de dar tratamiento a esta documentación y no podemos eliminarla hasta que cumpla los plazos de conservación que está en la tabla. Esta documentación va a pasar por todo el proceso: organización, clasificación, expurgo, foliación, bueno, expurgo no porque no tenemos la veracidad de que existe el original, foliación, etiquetado, inventario, verificar que cumpla los plazos de conservación, transferir si es necesario un archivo intermedio o eliminarlo de ser el caso, pero siempre cumpliendo con estas normas internas que son la política y nuestros instrumentos que serían las herramientas. ¿Ya? Entonces, esa sería la respuesta. No sé si quedó alguna inquietud. Ingeniera, y por ejemplo, ¿se debería seguir haciendo con los señores alcaldes el sumillado de los documentos? Y, como les decía, la disposición o la sumilla la deben poner a través de un medio electrónico. En su caso sería a través del correo electrónico, no en el medio físico. Y en caso cuando ingresan las solicitudes, digamos que solicito, yo que sé, el alquiler de una maquinaria, solicita un usuario de externo, entonces él solicita que le alquilen la maquinaria, entonces él, por ejemplo, sube la solicitud donde el señor alcalde y él pone obras públicas, atender y planificar. O sea, ya no debería ir su milla ahí o él tiene que contestar bajo un memorándum pasándole, por ejemplo, a obras públicas, disposición de atender, no sé. Ya, la disposición que dé el señor alcalde a través del correo electrónico en sí es una sumilla, porque está dando, la sumilla es una disposición de qué se tiene que hacer, ¿no? Entonces, si él pone atender o algo, así sea a través del correo electrónico, es una disposición, es una sumilla. ¿Qué es lo importante en este tema? De que ustedes a través de su política institucional especifiquen y dejen por sentado cómo va a ser la sumilla de la máxima autoridad cuando manejemos documentación electrónica. Es decir, yo en política voy a poner: siempre que exista una documentación electrónica, la máxima autoridad realizará la sumilla inserta dentro del correo. Por ejemplo, en el caso de nosotros es dentro de equipos. Entonces, lo que ustedes tienen que conocer a través de su política, a través de sus instrumentos internos, normar y determinar cómo se van a hacer estos procesos para que se homologue. No es que, por decir un ejemplo, ahorita lo voy a hacer así y queda en el aire. Tiene que haber una disposición para que eso se ejecute y se implemente. No, eso decir de lo físico le entiendo, va de lo electrónico, pero por ejemplo cuando llega una Diana, para lo electrónico no nos confundamos, Diana. La integridad que se está hablando justamente hace mención a la documentación electrónica. Por eso es lo que la conformación de un documento electrónico que voy a sumillar, la envío en la misma vía que estoy utilizando como sistema informático. Ahí va a constar la sumilla que va a ser el mensaje de atender al área de planificación, por ejemplo. Claro, y si ustedes ven la pertinencia de que no sea por correo y que quieran hacerlo pero memorando, se puede hacer, pero tiene que haber una política que diga la sumilla inserta de la máxima autoridad para documentación electrónica se hará a través de memorando o se hará a través de correo electrónico. Con eso ustedes lo dejan oficializado. Todos saben cómo se va a recibir, van a saber que esa disposición por correo es el símil a que esté impreso. Perdón, a que sí, esté eso sí le entiendo. Digamos, para la documentación electrónica, lo que se me dice ya lo entendí, pero por ejemplo, para cuando es la documentación ingresa a la institución física, ¿tiene que ir igual el sumillado del señor alcalde? Porque es el documento original. Claro, lo que tiene que tener claro es la originalidad del documento. Si el físico es el original, entonces lo sumilló físico. Entonces sí deberían ir subiendo, porque me acuerdo que anteriormente nos daban una capacitación que nos decían que, o sea, que cuando a veces se pone la sumilla, comienzan a poner arriba con sus letras, dicen, digamos, obras públicas a atender, que a veces eso como que a veces da chance a que se altere el documento. Nos decían anteriormente en unas capacitaciones. No.
O sea, más que alterar el documento, ustedes están dando una disposición. Archivísticamente hablando, ¿por qué ya. nos humillamos sobre el documento? Porque a veces la tinta se corre y daña el soporte. Por eso algunas Eso. instituciones implementan unas hojas aparte con sumilla. Por eso les digo, va a depender mucho de lo que ustedes técnicamente como institución quieran implementar. Cualquiera de las dos es válida, hoja de sumilla es válida, sumilla inserta sobre el documento es válido. Obviamente no vamos a sumillar sobre un documento legal como una resolución, ¿no? Que es un documento que nace de carácter histórico y ahí sí lo estaríamos, como decir, dañando. Pero si es un documento de un trámite administrativo, no es mayor el problema. Entonces, en eso también tenemos que ser nosotros muy cautos y tener el criterio necesario para poder determinar sobre cuáles puedo utilizar tal vez una hoja de sumillas para lo físico o sobre cuáles puedo hacerlo de manera directa sobre el documento. Ya. Muchísimas gracias. Gracias. Por temas de tiempo, solamente vamos a atender la pregunta que va a hacer el señor Rolando Santander. Las preguntas que están copiadas en el chat los vamos a recopilar, de hecho ya están recopiladas, y vamos a enviar al equipo de la dirección de archivo para que nos ayuden contestando las preguntas y luego ver en qué espacio de la plataforma les vamos a subir las respuestas. Mil disculpas, pero el tiempo se nos ha ido muy rápido. Rolando, por favor, habilite su micrófono. Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Rolando, trabajo para el gobierno municipal de Lago Agrio y solo me quedé en una pregunta un tema que ya tocaron nosotros estamos en la Junta Cantonal de Lago Agrio, estamos en un proceso de digitalización. Creo que no escuché bien sobre el proceso que se debe de llevar o coordinar con la dirección de archivos de la administración pública. Por favor, ¿me pueden ayudar con eso? Ya, claro que sí. A ver, la regla técnica, no estoy segura si es el artículo 62 o 68. No, indica cuáles serían los requisitos para que las entidades públicas puedan emprender un proyecto de digitalización, el 68. Ya, entonces ahí nos dice que toda institución pública que esté obligada al cumplimiento de la regla técnica, previo a iniciar un proyecto de digitalización, necesita tener 3 requisitos. El cuadro general de clasificación documental aprobado por ustedes y validado por nosotros, tabla de plazos de conservación documental aprobado por ustedes y validado por nosotros, y el último, que la documentación objeto de digitalización se encuentre organizada, clasificada, depurada, expurgada, foliada, con el etiquetado, con inventario, es decir, con todo el tratamiento físico. Una vez que ustedes tengan esos requisitos, necesitarían remitirnos a nosotros un oficio en el cual soliciten nuestro informe de que han cumplido con lo establecido en la regla técnica. Nosotros hacemos la revisión correspondiente, emitimos un informe y ese sería el habilitante para poder realizar las gestiones de autorización de su proyecto de digitalización ante el Ministerio de Telecomunicaciones, si corresponde. ¿Ya? Entonces, eso es lo que mencionó Ana María. Ya existió un examen o está en proceso un examen de control en el cual una institución ya hizo un proyecto de digitalización y a nosotros nos preguntaron si esta institución cumplió con estos requisitos establecidos en la regla técnica. Ya, nosotros en honor a la verdad revisamos nuestros reportes de trabajo y pues tenemos que responder si se cumplió o no se cumplió. Entonces, para que lo tengan en cuenta, todo lo que dice la regla técnica puede estar sujeto a una auditoría, que no lo hacemos nosotros, sino lo hace la Contraloría General del Estado como ente de control. No sé si a eso se refería. Así, precisamente, esa era la inquietud más grande. Bueno, en honor al tiempo, pues ya no puedo hacer las otras preguntas. Revise el artículo 68 y va a tener muy claro cuáles son los requisitos. De acuerdo, estaremos conectándonos con ustedes mediante chat, mediante correo, perdón, el resto de preguntas. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Como les indicamos, por temas de tiempo, pedimos disculpas no poder contestar todas las preguntas. La grabación va a estar subida en la plataforma
justo en la unidad 2, la editamos y la subimos a la plataforma para que ustedes puedan revisar. Las preguntas también ustedes lo pueden hacer a través de los foros. Nosotros recopilamos de ahí las preguntas y el equipo de la dirección nos puede ayudar también. Recuerden que ahí tienen sus espacios colaborativos para poder trabajar. Si tienen alguna duda, algún problema con el ingreso a la plataforma, porque ha habido muchos problemas, por favor, escriban al correo de la coordinación.capacitación@ame.gov.es para poderles ayudar. He copiado este momento el correo. Muchas gracias y hasta una nueva videoconferencia. Creo que de aquí es al final, si no me equivoco. Agradezco mucho al equipo de la Dirección de Archivos de la Presidencia por siempre estar apoyándonos en estas capacitaciones para los técnicos de los municipios. Gracias, Evelyn, gracias, Cristian, gracias, Anita María. Para mí ha sido un gusto esta tarde compartir con cada uno de ustedes. Evelyn para su cierre y Cristian para el cierre, por favor. Claro que sí. De mi parte, muchísimas gracias por todo el interés. Las preguntas también nos permiten a nosotros siempre aprender. Gracias. Todos somos aquí responsables de los archivos y qué importante es que hayan asistido a esta capacitación. Esta dirección siempre está a las órdenes del equipo de trabajo para cualquier inquietud. Le doy el paso a Cristian. Sin más que agradecerles y la predisposición siempre de absolver las inquietudes que tengan al lugar a nuestras competencias con el mayor agrado del mundo. Como vemos, siempre nos queda corto el tiempo, pero no significa que no va a ser posible absolver las inquietudes, así que las van a canalizar y felicitaciones por el interés demostrado. Muchas gracias, una buena tarde. Igualmente una buena tarde y como dijeron mis compañeros, cuenten con nuestro apoyo y tengan la certeza de que las preguntas que por ahora se quedaron pueden ser retomadas a través del chat o si no, antes de empezar la siguiente charla que tenemos al finalizar el curso, se podrá también tratar estas preguntas que quedaron pendientes. De nuestra manera, muchísimas gracias y será hasta otra ocasión.